Hola, bienvenidos a Audio Wi-Fi Hi-Fi. Hoy os traigo los increíbles auriculares de Huawei, los FreeBuds Pro 2. ¿Qué os puedo decir en pocas palabras para que me entendáis? Pues que el sonido es maravilloso. La verdad es que desde la primera escucha te das cuenta que el audio aquí va en serio y que la colaboración con la empresa francesa Devialet es un acierto para pulir un sonido de calidad. Aquí los tenéis. La verdad es que en cuanto al sonido me han dejado impresionados, la verdad. No pensaba yo que me fuera a gustar tanto, ¿no? Porque ya sabéis que cada vez que salen unos auriculares, todo el mundo los pone que qué bien se oyen, que fantástico, que no sé qué. Pero tengo que decir que en este caso es real. O sea, aquí Huawei con Devialet han hecho un trabajo asombroso. Pero esto lo analizaremos más adelante, porque antes de ello vamos con el unboxing. Pues vamos con el unboxing. La verdad es que, como podéis ver, la cajita está súper bien diseñada, ¿vale? Aquí detrás te pone las diferentes características que tiene y es muy bonita, ¿no? La caja. Y da más abres, pues te encuentras con los propios auriculares, ¿vale? Que vienen en la cajita, como podéis ver, están súper bien. ¿Y qué más? Ah, mira, y una cosa que me ha sorprendido es que te regalan 3 meses, ¿vale? Para el Huawei Music, que la verdad es que no lo he probado, que lo tengo que probar. Cuando lo pruebe os lo diré, a ver qué tal. Y aquí también la cajita esta, ¿vale? Os vendrá pues el cable, supongo. Efectivamente, primero las instrucciones, que las instrucciones ya sabéis, y la garantía, que ya sabéis que esto no se usa nunca. Después el cable, como podéis ver, es bastante cortito, no es de 1 metro, es muy cortito, USB-C, ¿vale? Para cargarlo. Y aquí las gomitas, ¿vale? O esponjitas, como lo queráis llamar, ¿vale? Y que están muy bien. Lo normal es el estándar, que es el tamaño mediano, que ya están puestas. Pero bueno, eso ya cada uno, pues depende del oído que tenga, pues elegirá una u otra, ¿vale? Pues nada, bueno, enseñaros cómo son, ¿vale? Fijaros. Si os fijáis, aquí digamos, tienen una forma muy similar a los AirPods Pro de Apple, ¿vale? Fijaros. Es bastante similar, ¿vale? Y si os fijáis, digamos, el orificio tiene la misma forma, así como ovalada, ¿no? O aplastada, ¿no? Digámoslo así, ¿vale? Que no es redonda del todo, ¿vale? La verdad es que son bastante parecidos y la caja, como podéis ver, a la hora de meter el auricular es muy parecido, fijaros, a lo de Apple. Son muy parecidos, ¿vale? Fijaros. La verdad es que están muy bien y te viene con la luz aquí LED que indica la batería y demás. Pues nada, pues vamos con la ergonomía. En cuanto a la ergonomía, tengo que decir que son bastante cómodos. La verdad es que yo no he notado que me molesten ni nada. Y tengo que decir que son bastante parecidos en cuanto a la ergonomía también a los de Apple, ¿vale? Los que tengáis los de Apple, pues bueno, ya sabréis cómo quedan en el oído, ¿no? Pues estos son muy parecidos, ¿vale? Y después otra cosa que os quería comentar es el tema este, ¿vale? Como podéis ver, tiene forma, ¿no? El conducto de círculo ovalado, ¿no? Y no he oído a nadie por ahí que se haga eco de esto, ¿no? ¿Esto qué quiere decir o por qué es así? Bueno, estos son formas, ¿no? que cada fabricante adopta, ¿no? Pero yo lo que he notado, ¿vale? Os voy a dar mi experiencia de uso. Vale, por ejemplo, estamos acostumbrados a los redondos y los redondos, cuando tú te los introduces en la oreja, ¿vale? Llega un momento que esto hace de tope, ¿vale? Y ya no puedes introducirlos más adentro, con lo cual, pues el sonido es el que es, ¿vale? El que te llega en esa posición. Mientras que el ovalado,
¿vale? Se ajusta más a lo que es el oído, ¿vale? Porque el oído pues sí que tiene una forma parecida a esta. Entonces esto sí que te lo puedes introducir más dentro, digámoslo así. Entonces digamos que queda el conducto queda como más cerrado, ¿vale? Y entonces para el tema de la cancelación de ruido y todo eso, pues se consigue mejor resultado, ¿vale? Eso es lo que yo he notado. Porque fijaros, los de Apple tienen exactamente lo mismo, ¿vale? Exactamente lo mismo, ¿vale? Que es así ovalado, que es como es el oído, ¿no? Así, el conducto. No es redondo como esto. Esto sí que choca y no te deja que los metas más dentro, ¿no? Pues nada, son muy cómodos, ya os digo, yo no he tenido ningún problema y una vez que te los pones, la música de maravilla, ¿vale? Que ahora después hablaremos de ello. Pues nada, vamos con la conectividad. Para la conectividad es bastante sencillo. Para la primera vez que vais a conectar con un dispositivo, lo que tenéis que hacer es abrir la caja y ya está, ¿vale? Él mismo os saldrá aquí, le dais y conectará a la perfección. Otra cosa es si vais a conectarlo por segunda vez a otro dispositivo. Entonces, como ya está enlazado previamente, lo que tenéis que hacer es abrir la caja y apretar aquí el botoncito este que tiene durante 2 segundos. Entonces, esta lucecita será blanca y se pondrá a parpadear. Pues ahí es cuando os saldrá en vuestro dispositivo, le dais y a la perfección, ¿vale? Yo he notado que en cuanto a la conectividad va muy bien, ¿eh? No he tenido problemas a la hora de enlazar con Android, ni con Apple, ni con el R3 Pro de la marca Eevee. No he tenido ningún problema, ¿vale? Es bastante sencillo. Y una vez que tengáis esto así, pues lo segundo que tenéis que hacer es bajaros la aplicación de Huawei iLife, ¿vale? Os la bajáis y él mismo, mira, tenéis que abrir la caja para que os la detecte. Bueno, aquí mismo tenéis que, agregarlo, ¿no? Pero una vez que está agregado, pues ya tendríais la aplicación donde os indicará, pues primero el tema de la batería, ¿vale? Tanto de la caja como de los auriculares, los dispositivos que tengáis enlazados y después ya empezaríamos con las características que tiene, tanto de control de ruido, efectos de sonido, los gestos. Y también está muy bien el tema de las actualizaciones, porque de vez en cuando pues sí que hay alguna y le dais y actualiza automáticamente. ¿Vale? Pues en cuanto a conectividad yo veo que está muy conseguido, ¿vale? Pues nada, vámonos al sonido. Llegamos al apartado que más me gusta, que es el del audio. Hay que decir que el sonido es impresionante y que el audio brilla en todas las frecuencias, con unos bajos increíblemente profundos y limpios. ¿Vale? Hay que decir que la colaboración con Devialet ha sido todo un acierto porque ha subido el audio a otro nivel, ¿vale? Estamos hablando de niveles altos, ya de los mejores, ¿vale? Que yo he probado en este tipo de auriculares. Hay que decir que es verdad que estamos viendo cada vez más, ¿no? Con el tema de la cancelación activa de ruido, que los fabricantes se enfocan en ese aspecto, ¿vale? Y se olvidan un poco del sonido, y el sonido queda como en un segundo plano, cuando es un error, porque realmente los auriculares sirven para escuchar música. Después, que te puedan aislar del ruido exterior, estupendo, pero lo primero que debería de ser es que los fabricantes enfocaran todo al audio, ¿vale? Para que tú escuches bien la música, ¿vale? Pues nada, ahora vamos con esta aplicación, que la verdad es que con esta aplicación tenéis mucha diversión y la verdad es que es necesaria para poder tener un audio de calidad. Lo primero que tenemos que tener es esto abierto, ¿vale? Y ahora nos lo detectará. Esperamos unos segundos, ¿veis? Muy bien. Y entonces aquí le damos, ¿vale? Y aquí pues os pone los dispositivos y demás. Pero bueno, aquí lo importante es que, a ver, lo primero, efectos de sonido, ¿vale? Aquí abajo, si vuestro dispositivo es compatible con el LDAC, ¿vale? Os saldrá esta opción, ¿vale? Lo tenéis que activar porque por defecto os pone el códec AAC, ¿vale? Le dais y aquí en llamadas igual, lo mismo. Y una vez que tengamos esto ya nos podemos salir. Vale, tengo que comentar el tema de la cancelación activa de ruido, que va relacionada totalmente con las frecuencias bajas. Es decir, si lo tenéis desactivado, notaréis como que el bajo no existe,
porque es la realidad. O sea, la cancelación de ruido hace que las frecuencias bajas aumenten, ¿vale? Entonces es necesario sí o sí que pongáis en la cancelación activa de ruido. Después tiene 3 modos, ¿vale? Está el cómodo, el general, el ultra. Cuanto más fuerte pongáis la cancelación de ruido, el bajo será más potente, pero a la vez puede ser que os enturbie las demás frecuencias, ¿vale? Entonces yo considero que lo mejor es la cancelación activa de ruido, el cómodo. Que es decir, es por ejemplo cuando estás en casa, ¿no? Aquí dicen lugares con poco ruido. Por ejemplo, cuando estás en casa, que estás disfrutando de tus canciones favoritas, ¿vale? Pues entonces ese es el mejor. Después está el general, que es cuando tú vas por la calle, ¿vale? Que hay bastante ruido de coches y demás. Y después el ultra, que ya es el muy agresivo, por ejemplo, cuando estás cerca de una obra o en un, por ejemplo, aeropuerto, ¿vale? Pero ya os digo que para el tema de música, lo mejor es el cómodo, porque os pone unos bajos que están muy bien, que son bastante profundos, y notaréis como que os sumerge, ¿no? en vuestra música. Está muy conseguido, está muy bien. Pero que lo curioso del tema es que si quitas la cancelación de ruido es como si apagaras el coche. O sea, el bajo deja de funcionar, ¿vale? O sea que es necesario sí o sí cancelación de ruido. Después, efectos de sonido, ¿vale? Devialet ha hecho una ecualización que está muy bien. Y yo es la que tengo por defecto, ¿vale? Es la más equilibrada y la mejor. Después, amplificador de graves no me atrae nada, el amplificador de agudos tampoco y las voces tampoco. Y después aquí los efectos esto es que tú mismo puedes hacerte la ecualización, que esto me parece un acierto total, porque así cada uno, pues oye, si te gustan las frecuencias medias más altas, pues las subes, ¿no? Ahí ya cada uno. Pero yo pienso que estas ecualizaciones manuales sirven para cuando tú desactivas la cancelación de ruido, ¿vale? Cuando desactivas la cancelación de ruido vais a notar que no tenéis bajo, ¿vale? O sea, solo tenéis las voces y los agudos. Entonces, cuando vosotros hagáis una ecualización así, volveréis a notar que tenéis profundidad de bajos, ¿vale? Es lo único que yo considero para hacer ecualizaciones manuales, porque si tú pones la cancelación de ruido en modo cómodo, vamos, la música se escucha de maravilla, de maravilla. Después está el tema dinámico, que no lo he comentado, pero el tema dinámico es que él lo hace automáticamente, ¿vale? Eso depende de cómo utilicéis vosotros los auriculares. Yo, por ejemplo, como los voy a tener en casa siempre, pues yo pongo cómodo directamente. Sí que es verdad que funciona muy bien. Él detecta si estáis fuera de casa, ¿vale? Sí que nota más ruido y os lo pone en general. Si nota que hay mucho ruido, en ultra. Pensar que para disfrutar de la música lo mejor es en casa, porque en casa no hay casi ruido, estáis tranquilamente en vuestro sofá y ahí sí que podéis notar los detalles de la música. Mientras que si tú vas andando por la calle, pues lo bueno es eso, que digamos os quita el ruido exterior, podéis escuchar la música, pero ya no es digamos esa profundidad de decir me fijo en este instrumento, me fijo en otro, ¿vale? Entonces yo he notado que en el cómodo es una ecualización perfecta, ¿vale? Tener el cómodo y la ecualización y el predeterminado que lo ha hecho Devialet, vamos, el sonido es muy bueno. La verdad es que a mí me ha impresionado porque yo no pensaba, porque como siempre pasa, ¿no? Que los fabricantes y tal siempre te dicen uy, el mejor sonido, el no sé qué, tal, y después te das cuenta, ¿no? La decepción es mayor porque dices, uy, pues tampoco es para tanto, ¿no? Pero en este caso sí, en este caso la verdad es que el sonido es un sonido inmersivo que dices, se nota que estás delante de un producto de calidad, ¿vale? En cuanto al audio se refiere, o sea, muy bien. Después aquí no he comentado, pero tenéis el tema de atención, ¿vale? Que es lo equivalente en Apple, que es la transparencia, ¿vale? Que digamos que los micrófonos se amplifican, ¿vale? Y entonces oyes lo que hay en tu alrededor. Que eso está muy bien, por ejemplo, cuando los llevas puesto y si te habla alguna persona, pues para que puedas escucharla mejor. Pero ya os digo que el tema
de las frecuencias bajas está totalmente relacionado, ¿vale?, con la cancelación activa de ruido. Entonces, si quitáis la cancelación activa de ruido, os quedáis sin bajos. Así de claro, ¿vale? Eso se ve que es así, ¿vale? En Sony lo he probado y es lo mismo. En todas, en Apple igual, o sea que se ve que es así, ¿vale? Y nada, después aquí lo bueno que tiene también es en el tema de actualizaciones, bueno, tiene el tema de los gestos, ¿vale? Que aquí pues podéis personalizar, ¿vale? A la hora de pellizcar, de deslizar, lo tiene todo. Pero eso ya cada uno pues ya como queráis. Pues nada, esto es lo que os quería comentar del audio, que la verdad es que me ha dejado impresionado. Ahora vamos con el tema de la batería. En el tema de la batería todos coinciden de que este es el punto débil de estos auriculares, aunque yo tengo otra opinión al respecto. Y es que realmente no es un problema de Huawei, ni de Sony, ni de Apple, es un problema de la industria de las baterías, que realmente no han evolucionado en todos estos años, ¿vale? La única manera de que una batería dure más es que sea más grande, entonces así no se puede evolucionar. Lo ideal es que con el mismo tamaño te durara el doble o el triple, ¿vale? Pero ese momento no ha llegado todavía, entonces la única manera de sacarle más provecho a las baterías es que sean más grandes, y eso en unos auriculares como estos no puede ser, porque tú, fijaros, si pone una batería más grande, significaría que estos auriculares se hacen más grandes, más pesados, serían más incómodos a la hora de llevarlos puestos, serían muchos inconvenientes, ¿vale? Y entonces es lo que hay, porque las baterías que ponen en estos auriculares son muy ajustadas, ¿vale? Y también depende de la calidad que tengan estos auriculares en cuanto a drivers y demás. Cuanto más calidad, de lógica, más batería gastan, ¿vale? Entonces, yo soy de la opinión que lo de la batería es una guerra perdida. No hay que preocuparse mucho, es disfrutar de las horas que te den con esto, y cuando lo tengas que cargar, pues se carga, no hay más, porque fijaros, aquí por ejemplo os dice una serie de horas, ¿vale?, con la cancelación activa y desactivada, ¿vale? Pero aquí hay mucho, esto hay que cogerlo con pinzas, porque hay muchos factores que pueden afectar a la batería. Por ejemplo, empezamos, el tema de los códecs. Por ejemplo, si utilizas el AAC, utiliza menos batería. Si utilizas el LDAC de Sony, utilizará más batería. Aquí te lo dice, si tienes la cancelación activa de ruido activada, pues te durará menos la batería. Si la tienes apagada, te durará más. Y después el tema del volumen. Cuanto más volumen, pues más gastará, ¿vale? Entonces, por eso os quiero decir que hay muchísimos factores que afectan a la batería. Entonces, estar ahí discutiendo que si tal yo veo que es una guerra perdida, porque hasta que los fabricantes no hagan una evolución de baterías que digan, con un tamaño pequeño esto tiene 3 veces más de vida que una batería, ¿vale?, estándar. Hasta que no llegue ese momento, que llegará, pero yo creo que a partir de muchos años, tiene que pasar muchos años, con lo cual es algo que no depende de nosotros, ni de Sony, ni de Apple, ni nada de eso, ¿vale? Pues nada, chicos, espero que os haya gustado. Si es así, suscribiros y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!